Hola, sean bienvenidos al canal de Canalizaciones Divinas. Saludos, somos los Telosianos. Que la paz esté en sus corazones, queridos hermanos y hermanas del planeta Tierra. Somos sus hermanos y hermanas galácticos, deseamos brindarles bienestar, consuelo y alegría en este momento que están experimentando en el suelo de este planeta. Les hablamos de bienestar y alegría, aunque no se hayan asentado del todo en sus corazones. De hecho, podemos ver que sus energías están más o menos perturbadas, dependiendo de tu atracción por los acontecimientos que suceden a tu alrededor. Como sabes, es importante traer a ti mismo, a tu corazón, toda la gentileza que hay dentro de ti. Esta gentileza es importante para permitirte superar los acontecimientos actuales con la mayor serenidad. Por supuesto, todavía vas a pensar y decir: ¿cómo puedo ser amable y cómodo en estos tiempos difíciles en la vida de la Tierra y su humanidad? Les diremos esto. Dentro de poco estarán experimentando algunas dificultades en sus países y edades. Se darán cuenta de que lo que les hemos estado diciendo en numerosos mensajes se va a hacer realidad, es decir, que aquellos que quieren controlar sus vidas van a intensificar sus intentos de degradar sus seres. Pero les decimos: no tengan miedo, no se dejen influenciar por estos intentos. ¿Por qué les decimos que no tengan miedo? Porque sencillamente este es su fin. Sí, estamos diciendo que es el fin de todos aquellos que los han maltratado durante milenios y que los han considerado su propiedad, sus sirvientes. De hecho, lo que llamamos el gobierno mundial, el gobierno de las sombras, está empezando a ver cómo sus edificios se desmoronan como un castillo de naipes. Tienen miedo de perder la vida, que existe solo gracias al poder del miedo, que los manifiestan a través de muchos movimientos diferentes. Por eso les decimos que no tengan más miedo, porque su fuerza de amor dentro de ustedes, en su corazón, es más fuerte que su pequeño poder actual. Ya se puede ver que algunos seres de la realeza están enfermos. Estos seres tienen un poder desviado, pero muy real debido a su riqueza material. Pero no solo eso, la enfermedad se apodera de ellos repentinamente y afectará también a otros seres humanos imbuidos de poder sobre ti, y eso no es todo. Algunos intentarán suicidarse porque no pueden aceptar perder todo lo que da sentido a sus vidas. Estos acontecimientos que les afectarán se producirán en muy poco tiempo y serán para ustedes una liberación que acogerán con alivio. Cuando decimos alivio, queremos decir que les permitirá comprender todas las mentiras que les han transmitido desde tiempos inmemorables. Este será un tiempo de revelaciones. A medida que estos humanos de bajo poder vean cómo sus vidas se desmoronan, otra forma de vida se asentará en su planeta. Esto sucederá gradualmente, y por eso les decimos que miren hacia su futuro, hacia los tiempos venideros, con confianza y alegría, porque sabrán que el gran deseo que hay dentro de ustedes de vivir la nueva tierra se hará realidad. En este momento hay una gran fricción entre las viejas energías de la tercera dimensión y las nuevas energías que están llegando a ustedes. Aunque todavía hay algunos momentos muy turbulentos, estos momentos turbulentos son los últimos arrebatos de quienes no quieren perder su pequeño poder sobre sus vidas. Pero pronto te darás cuenta de que aquellos a quienes les diste tu poder desaparecerán de una forma u otra. Algunos de los conflictos de hoy llegarán a su fin, porque solo se deben a esos humanos con poco poder, que las crearon para asustarte. Cuanto antes estos seres pierdan su pequeño poder, menos dualidad habrá en la Tierra. Sin embargo, es importante que cada ser humano
sea cual sea su país o continente, trabaje para comprender quiénes son. Cuanto más hagan esto, más encontrarán a su ser divino interior. Más pronto la tierra y la humanidad encontrarán gentileza, bienestar y alegría. Les deseamos un corazón alegre, lleno de confianza divina. Los acompañamos con mucho amor. Gracias, somos los Telosianos. No te olvides de suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita. Queridos hermanos del planeta Tierra, yo soy Hilarión. Estamos casi al final de este viaje del perdón. Para muchos, es la primera vez, para otros, la repetición de algo ya hecho, pero pueden creer que, a pesar de que es algo que se repite, está trayendo mucha más luz y evolución a cada uno de ustedes que participan de ello. Por mucho que a menudo no entiendas por qué se repite, te diría que no te preocupes demasiado por eso, los resultados han sido fantásticos para todos. Hermanos míos, los problemas vendrán. Vendrán problemas graves, problemas que sacudirán corazones y mentes. Lo importante en este momento, es que cada uno llene su corazón de amor y de fe. Amor por comprender que todo lo que le sucede a cada ser de este planeta, es la oportunidad que se da en este momento para la evolución. Podemos decir que estás despierto a lo que está pasando, pero la gran mayoría no lo está. Entonces la evidencia debe ser profunda para que se perciban, para que se noten y, lo más importante, para que se entiendan. Mirar cada mal acontecimiento con amor, es un punto muy importante en su viaje de evolución. Es la del amor del Padre Madre Dios, es el entendimiento de que Dios Padre Madre no castiga. El Padre Madre Dios simplemente está mostrando lo que hay que ver, lo que hay que entender, para que lo que provocó ese sufrimiento no vuelva a suceder. No hay castigo en ningún momento, ni del Padre Madre Dios ni de Gaia. El supuesto castigo que ustedes entienden fue atraído por ustedes mismos, se sentía atraído por situaciones generadas quizás ni siquiera en esta encarnación, sino en vidas pasadas, y ha llegado el momento del ajuste de cuentas finales. Ha llegado el momento de darse cuenta de sus propios errores, ha llegado el momento de evolucionar. No habrá otra oportunidad en el corto plazo. ¿Entonces la evidencia es profunda? Sí. Las pruebas son intensas, eso sí, pero estas son las pruebas necesarias para la evolución de cada persona. Sabemos que muchos no entenderán, que muchos se rebelarán, que muchos seguirán creyendo que están siendo castigados. Desafortunadamente para ellos, el camino no será la evolución. Pero no creas que nos hemos rendido. Vendrán otras pruebas y cada vez más intensas, para que todos puedan apreciar lo que hay que cambiar. En algunos momentos, esto también se aplica a ustedes que dicen estar despiertos. Tus vidas no son tan color de rosa como dicen ustedes. Muchas dificultades aparecen, muchos problemas salen a la superficie, pero todos son necesarios para que haya evolución, para que haya comprensión y aprendizaje. Por eso insistimos tanto en decirles: miren los problemas con amor. Mirar con amor es comprender. Necesito superar esto, estoy pasando por esto porque es mi punto de evolución, es el salto que necesito dar. Esto es mirar el problema con amor. Mirarlo con rabia, con quejas, pensando que no mereces lo que está pasando, no te llevará a ninguna parte. Quizás te llevará a terminar el problema en ese momento, pero volverá con más fuerza. Por eso es necesario mirar cada sufrimiento con comprensión. Hay un salto, hay un remedio para un problema, para una enfermedad que tuviste, y si caminas correctamente, serás sanado. No mires los problemas con ira, o con miedo. No puede haber miedo. El miedo solo atrae más fuerza al problema.
Enfrenten todo con amor, sea lo que sea, incluso el sufrimiento más profundo, con la confianza y certeza de que existe una oportunidad de evolución. Es un punto de crecimiento y puede que ni siquiera lo sepas, pero podría suponer un salto tan grande en tu viaje, que te sorprenderás más adelante. Cree esto. Gracias, soy Hilarión. Muchas gracias por suscribirte al canal. Y hasta un próximo mensaje.